a más de las 20 concesiones estaban 32 en proceso que estaban por el mismo camino, que iban a llegar a ser legales. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. La relación de nosotros como nacionalidad, fanes en este caso, con el territorio, con los ríos, es a diario. Siempre nosotros cuando entramos al bosque y está intacto, pues nos sentimos alegres, nos sentimos que el bosque está siendo libre con nosotros. Pero si llegamos en un espacio donde ya está con impacto ambiental, pues sentimos el mismo dolor que siente la naturaleza. Eso significa esa relación íntima que nosotros tenemos con la naturaleza, porque realmente son estos espacios que nos proveen a nosotros de todo lo necesario para poder vivir, ¿no? El cuidado a territorio ha venido milenariamente. Nosotros los jóvenes tenemos que asumir esa tarea como legado de nuestros ancestros de cuidar nuestro territorio. Entonces ahí surgió la idea de formar un grupo de jóvenes, de mayores, quien estamos a cargo de proteger y estar vigilante en nuestro territorio. En un determinado recorrido por parte de nuestros compañeros de la comunidad y parte de la guardia, pues se encuentran con esta sorpresa de que ya están maquinarias aquí, ¿no? Están a orillas del río. Es donde nos ponemos a hacer investigaciones dentro del catastro minero. Por parte del Estado ecuatoriano ya estaba otorgado alrededor de 20 concesiones mineras legalmente para operar a orillas del río Aguarico, a orillas del río Chingual, a orillas del río Cofanes. Y a más de las 20 concesiones estaban 32 en proceso que estaban por el mismo camino, que iban a llegar a ser legales. Frente a ello, en el año 2017 hemos tomado esta decisión, ¿no?, de empezar un proceso legal frente a 5 ministerios, en este caso, del Estado ecuatoriano, ¿no?, que estaban involucradas en todo el proceso de haber legalizado concesiones y haber otorgado concesiones mineras en esta parte. Entre julio y agosto del año 2018 pues hemos obtenido el primer fallo en primera instancia a nivel cantonal, ¿no?, con el juez multicompetente de Gonzalo Pizarro, en donde reconoce, ¿no?, la vulneración o la violación de los derechos a la naturaleza, de los derechos a la consulta previa, libre e informada que como pueblos y nacionalidades indígenas tenemos aquí en Ecuador, ¿no? Que para ello, por parte del Estado ecuatoriano o por parte de las empresas mineras que estuvieron aquí, no lo hicieron. En este caso, el gobierno nacional, o en este caso las empresas multinacionales, tienen la obligación de consultarnos y esperar nuestra respuesta, o en este caso nuestro consentimiento. Si la respuesta de la comunidad es totalmente negada, que no queremos actividades extractivas, pues el Estado ecuatoriano deberá garantizar y respetar nuestra decisión. Eso significa que los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador hoy tenemos el poder de decisión sobre el futuro de la Amazonía. También quisiera comentarle referente a la naturaleza, al bosque en estos espacios. Pues sí, nuestros antepasados también a través de la medicina llegaban a ser, nosotros les decimos los Abtiambiais, invisibles, que también están en toda esta zona, en todo este espacio, y es por eso que es tan importante para nosotros protegerlo, cuidarlo, para proteger toda esta importancia sagrada, en este caso a través de los espíritus que nuestros abuelos nos han contado y existen en el pueblo. Entonces es un proceso de protección que nosotros lo hacemos quizás mucho más allá de proteger la naturaleza, quizás mucho más allá de proteger los ecosistemas. Gracias a muchas también ONGs, Alianza Seibo, Amazon Frontlines, quien nos ha estado apoyando con talleres
de dron, capacitación de cámaras trampas. Para nosotros también en estos recorridos poner en caminos estratégicos las cámaras donde podemos estar vigilantes de tener información de quién entra a nuestro territorio sin nuestro permiso, y también las cámaras trampas nos sirve para ver qué animales también hay, qué tenemos en nuestro territorio y por qué lo tenemos que cuidar. Estamos aquí enfocados con todo ese anhelo, con toda esa gana de seguir luchando, de seguir protegiendo y decirle, ¿no?, al Estado ecuatoriano y quizás a las transnacionales que realmente aquí estamos nosotros para defender. Estamos nosotros para defender los derechos de la naturaleza que quizás no tienen voz, pero aquí está la voz de nosotros que podemos levantarle y decirles: señores, respeten los derechos de la naturaleza, de los pueblos y nacionalidades del territorio. Para ello, decirlo también que estos derechos están garantizados, ¿no? Están establecidos en una constitución del Ecuador, como también en tratados internacionales que garantizan básicamente a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaija, Pachaputi, Uyayaija, 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 Chisisa, Uyayaija, Mishkisa, Uyayaija, Intiyaya, Uncha, bajo un mismo sol. Unchaya.